Emisoras unidas en Honduras, siempre lo mejor en radio. A continuación, presentamos Melvin Aeroportuarias y más. La bienvenida esta noche para nuestro primer personaje en tránsito, el abogado Raúl Pineda Alvarado, destacado analista político, quien ya está con nosotros vía telefónica esta noche para conversar también sobre la realidad que atraviesa el territorio nacional y precisamente dar a conocer y generar opinión. Abogado, qué gusto saludarle esta noche aquí en Melvin Aeroportuarias y más. El tema de las extradiciones por parte del gobierno de Estados Unidos. Avanzan, se ha anunciado en las últimas horas 4 hondureños más. ¿Cómo ve usted el panorama, abogado, de cara a lo que pueda ocurrir, a lo que pueda seguir presentándose en este año 2022 con el tema de las extradiciones en el territorio nacional? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Pues como alguien expresó antes, el pueblo hondureño debe acostumbrarse a ver las extradiciones como algo natural, como algo común, como algo corriente, debido a la debilidad del sistema de seguridad en Honduras. Desde 1909 Honduras tiene un tratado de extradición con Estados Unidos que fue modificado en 1927 para incorporar en el catálogo de delitos por los cuales se puede pedir extradición el tráfico ilícito de drogas. Prefiero esta frase porque comúnmente se habla de narcotráfico y lo que se trafica no son narcóticos, que más bien se refieren a derivados de los opiáceos, y lo que se trafica fundamentalmente son estimulantes. Pues ya vamos con más de 30 extradiciones, todas resueltas de manera favorable por el gobierno de Honduras, porque la extradición tiene aspectos legales y aspectos políticos. Y generalmente predominan los aspectos políticos sobre los legales. En este caso particular, para citar al extraditable más destacado que tenemos actualmente, que es el expresidente Hernández, que está enfrentando al poder de la nación económica y militarmente más poderosa del mundo y no tiene el apoyo del gobierno de su país. Esto nos hace pensar que él va a ser seguramente extraditado en los próximos días a los Estados Unidos. Abogado, después de él tendrán que seguir otras personas. En base a eso, otras personas, abogado, ¿considera usted que podremos ver en los próximos días, meses, o no sé en base a qué tiempo, no solo políticos, exmilitares, expolicías, qué tipo de rango podremos visualizar en este panorama? En círculos diplomáticos y políticos se comentan de por lo menos 8 exaltos funcionarios del gobierno del presidente Hernández que van a ser objeto de extradición. Ahí encuentra usted exsecretarios de Estado, un par de exaltos oficiales de las Fuerzas Armadas, diputados en actuales funciones y diputados que cumplieron su mandato en el Poder Legislativo, y posteriormente tendrán que verse alguno que otro empresario, pero que la extradición del expresidente Hernández va a generar una cadena de extradiciones complementarias, de eso que no le quepa a usted duda. Y finalmente los personajes de menos perfil político van a ser enjuiciados en cuanto este gobierno haga el cambio del fiscal y tenga un fiscal que esté sintonizado con la política criminal del gobierno, que va a ser una repetición de lo que es la política criminal de los Estados Unidos en cuanto a tráfico de drogas, a través de informaciones que durante años se han ido acumulando en las distintas agencias de investigación de este delito, que en Honduras por lo menos operan 3,
y seguramente va a haber usted un descabezamiento de la clase política predominantemente en el partido que ha gobernado el país en los últimos 10 años, lo que va a generar un sacudimiento en la sociedad hondureña y obviamente una renovación de cuadros políticos. ¿Cree usted que este tipo de acciones calen en la clase política y en que busquen realmente el bien común de la sociedad? Mire, el tema del tráfico de drogas no ha sido un tema estudiado desde el punto de vista científico. Este es un tema donde se ha enfocado más en la interdicción, es decir, decomiso y encarcelar a los traficantes. Y eso no resuelve el problema. El caso de Colombia es interesantísimo. Después de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, aumentó el tráfico de drogas. Y la llegada de clorhidrato de cocaína a los Estados Unidos simplemente cambió de ruta. Hoy se sale de Venezuela, sale de Tuluá, sale de otros puertos de Colombia, pero eliminar un traficante no resuelve el problema. Hay otro tipo de acciones que tienen que ver con un problema social, que son más acciones de tipo social que de tipo policial. Más fortaleza en el campo educativo, un enfoque del problema como un problema de salud, el análisis del tema de la legalización de algunas drogas. Recuerde que la semana pasada Costa Rica legalizó el cultivo de la marihuana, lo mismo lo hizo Uruguay, y otros países se han encaminado por esa ruta y parece que les ha dado un buen resultado. Lamentablemente en Honduras las universidades todavía están pendientes de hacer la tarea de estudiar el fenómeno en su dimensión económica, por ejemplo, o en su dimensión de salud, o en su dimensión política. Reconocer que la peor corrupción que hay es la que surge del tráfico de drogas. Honduras es un buen ejemplo de eso, donde el sistema legal implosionó y ahora los norteamericanos tienen que hacer el trabajo que debería corresponderle al Ministerio Público y al Poder Judicial hondureño. Y ahí que, obviamente, estas extradiciones generan lo que se llama prevención especial positiva. Es decir, genera una suerte de temor, se convierte en un disuasivo, pero la realidad le dice que a rey muerto, rey puesto, y que más tardan en llevarse un traficante para parecer un nuevo patrón de la droga que hace el trabajo que realizaba antes de que se llevaron del país. Abogado, agradecemos siempre su comparecencia, sus análisis y opiniones bien acertadas aquí en su noticiero Melvin Aeroportuarias y Más. Agradecemos al abogado. Le deseo lo mejor, cuídense mucho. Gracias. El abogado Raúl Pineda Alvarado, analista político, esta noche en Melvin Aeroportuarias y Más, en el personaje en tránsito traído usted gracias a Tigo. Esta noche está con nosotros la doctora Dora Díaz Quintero, quien es catedrática de la Universidad Autónoma Nacional de Honduras e investigadora en temas educativos y sociales. Buenas noches, doctora Quintero. Le saluda Melvin Paguada y Santiago Bonilla y Martín González desde Emisoras Unidas Radio Centro en su noticiero Melvin Aeroportuarias y Más. Sí, buenas noches en cabina a los periodistas que están en esta prestigiosa emisora. Pues creo que el tema de regreso a clases, ¿verdad? Estoy para apoyarlos en lo que ustedes desean que se les argumente. Perfecto, doctora. Y para iniciar también con toda esta conciencia que se está generando en cuanto a la necesidad de un regreso progresivo a clases de forma presencial, se ha dado a conocer también la importancia que ha tenido las repercusiones de la baja matrícula que se ha presentado en el territorio nacional en este año 2022. ¿Qué avisora usted, doctora, en lo que puede ocurrir en este año 2022 en cuanto a este proceso de aprendizaje, en donde también tiene que ver mucho el tema de la calidad educativa? Sí, bueno, se avisora que la agenda en la mesa de
de la Secretaría de Educación pueda hacer una masificación de la matrícula de manera que se puedan abrir todos los centros educativos, los centros comunales, estableciendo alianzas con sectores aliados, con sectores socios que puedan fortalecer una política de masificación en la matrícula, porque si se puede avisorar un panorama que se cierren o que no se abran las escuelas, pues eso significa que nuestra niñez y nuestros jóvenes retrocederá la escolaridad promedio que tiene el ciudadano. Acuérdese que esto es una secuela de lo efecto causa de lo que ha sido la pandemia por confinamiento, por falta de acceso a la virtualidad, y que los docentes pues han hecho todo el esfuerzo de estos 2 años de mantenerlos en contacto, por lo menos por los dispositivos móviles. No obstante, la Secretaría de Educación este año debe tener en su agenda un plan muy integral donde los niños y jóvenes puedan tener acceso y que haya una matrícula masiva de anuncios y con estrategias focalizadas a contextos rurales, porque el sector rural es donde vemos que ha sido uno de los sectores más vulnerables, ¿verdad?, de lo que se puede tener acceso a la educación. ¿Cómo describe usted actualmente la situación que atraviesa la educación del país? Bueno, yo la describo que es muy neurálgica, es una situación que debe de tener un plan de contingencia por muchas razones, porque el sistema educativo necesita la atención, el fortalecimiento focalizado a muchas aristas: la formación docente, la evaluación de los docentes, la evaluación de la misma Secretaría de Educación, la evaluación institucional. Necesita tener gobernanza e institucionalidad para poder echar a andar un plan de lo que ha sido el Plan Estratégico de Educación, y que pues yo veo que en este momento, actualmente requiere echar a andar esas políticas educativas que se han construido y que están en papel, y que esto necesita una inversión presupuestaria para poderlas ejecutar, y que la educación de calidad pues sea una prioridad, ¿verdad? Mientras tanto no se vea en la agenda la educación como un eje de desarrollo humano con potencialidades a los seres humanos, no vamos a poder lograr, ¿verdad?, una educación eficiente, eficaz. Perfecto, doctora, muchas gracias por sus aportes, sus sugerencias esta noche aquí en Melvin Aeroportuarias y más. La doctora Dora Díaz Quintero, investigadora en temas educativos, catedrática de la máxima casa de estudios, con nosotros esta noche. Esta noche nos acompaña el licenciado Franco Martínez, quien es coordinador de productos de Tigo Money. Buenas noches, licenciado Franco. Qué buenas noticias nos trae hoy Tigo Money aquí en su noticiero Melvin Aeroportuarias y más de Emisoras Unidas. Muchas gracias, Melvin, por el espacio, dándoles muy buenas noticias, ¿verdad?, a toda la población general y a los radioescuchas de este programa tan fenomenal. Contarles que Tigo Money, la billetera electrónica más grande e innovadora de Honduras, trae los mejores beneficios y promociones nunca antes vistas al realizar transacciones de enviar y recibir dinero desde la comodidad del smartphone Tigo de forma rápida y segura. Licenciado, en base a eso, ¿nos puede explicar cómo funciona Tigo Money? Pues, tenemos varias consultas, ¿verdad? Pero una de esas es ¿cómo funciona Tigo Money? En efecto, es muy sencillo, Melvin, utilizar Tigo Money.
ingresando a la aplicación Tigo Money desde el smartphone Tigo o marcando simplemente el asterisco 555 numeral. Se podrá acceder a las diferentes transacciones que tenemos disponibles a través de nuestra billetera electrónica. Y desde Tigo Money, ¿qué podemos realizar, licenciado? Tenemos múltiples transacciones disponibles para nuestros clientes, como enviar y recibir dinero, descargar remesas internacionales, retiros en agentes, pago de servicios públicos y facturas Tigo, compra de recargas y paquetes, pagos en diferentes comercios a nivel nacional. Licenciado Franco, sabemos que Tigo pues a nivel nacional está a lo largo y ancho de nuestro territorio. Seguramente no es muy difícil encontrar agentes de Tigo Money, ¿verdad? Ya que están pues a la orden del día y muy cerca de nosotros, pero descríbanos usted cómo podemos encontrar agentes de Tigo Money, licenciado. En efecto, comentarles a toda la población, ¿verdad?, que Tigo Money es la única billetera electrónica en Honduras que cuenta con la red más grande de agentes a nivel nacional. Hoy por hoy contamos con 7,000 agentes en todo el país. Para ubicar el agente más cercano, puede ingresar a la aplicación Tigo Money y seleccionar la opción Buscar agente, el cual le ubicará el más cercano a su necesidad. De igual forma, puede enviar la palabra agente al 555 desde su teléfono Tigo y podrá encontrar la ubicación del agente más cercano. Licenciado, estamos en tiempos de pandemia, pues la pandemia no se ha retirado, pero la pandemia nos ha casi que ahorillado, o que nos ha, si se puede decir así, obligado a hacer uso de la tecnología. Hoy en día el app de Tigo Money es fácil, es amigable. ¿Cómo se puede relacionar para las personas, para los usuarios? En efecto, Melvin, desde el smartphone Tigo, nuestros clientes pueden descargar la aplicación a través del Play Store o el App Store completamente gratis, la aplicación Tigo Money. Para registrarse solo debe ingresar sus datos personales. Una vez confirmado el registro, ¿verdad?, podrá acceder a todo el universo de transacciones que tenemos a nivel general. Y contarles que parte de las buenas noticias que tenemos que contarles es que contamos con el beneficio de 100 lempiras en dinero electrónico acreditado automáticamente a la billetera por registrarse en Tigo Money, y los podrá utilizar nuestros clientes para cualquiera de las transacciones que más les parezca. ¿Y en este mes tenemos alguna promoción, algo que nos quiera compartir, licenciado Franco? En efecto, tenemos más buenas noticias para nuestros clientes y confirmarles que a partir de los retiros de 1.500 lempiras en adelante, cuando realice su primer retiro a través de Tigo Money, le estaremos concediendo 50 lempiras como un bono adicional para que nuestros clientes también sigan disfrutando de estas promociones insuperables que tenemos para ellos. Bueno, licenciado, son gratas y excelentes noticias. Bueno, y en estos tiempos que seguramente a nadie le va a caer mal un dinero extra, y estamos seguros que Tigo eso es lo que busca, poder ayudar y poder beneficiar y darle esta accesibilidad al pueblo hondureño en pro de sus agencias, en pro de sus agentes Tigo y en pro de el app de Tigo Money. Licenciado Franco, un gusto, sus palabras finales para el pueblo hondureño. Gracias, Melvin. No, comentarles a toda la población general que Tigo Money está siempre cerca de ustedes. Esta noche, hoy domingo 6 de marzo, el licenciado Franco Martínez estuvo con nosotros en su noticiero Melvin Aeroportuarios y más, coordinador de productos de Tigo Money. Muy buena noche, licenciado. Gracias por su comunicación. La bienvenida esta noche para nuestra invitada especial en la sección La Vacuna al Día, la doctora Cintia Ordóñez, endocrinóloga. Doctora, le consultamos. Nuestro tema ¿es posible poder adquirir diabetes a causa de la COVID-19? Buenas noches, gusto saludarle. Buenas noches a todos los radioescuchas, gracias por la invitación. Para responder a esta pregunta, pues es importante aclarar algo que actualmente, como todos sabemos, el COVID-19 es una enfermedad bastante reciente y pues hay muy pocos estudios sobre esto, ¿verdad? Pero los estudios que tenemos hasta este momento, hasta el día de hoy, pues nos revela que realmente el COVID-19 no es un virus que nos va a venir a causar la diabetes. Sin embargo, sí nos puede acelerar
la aparición en aquellas personas que ya estaban predispuestas a tener la enfermedad. Por ejemplo, aquellas personas que tenían sobrepeso u obesidad, que aparte de esto eran sedentarias y que aparte de esto tenían los antecedentes en su familia de tener una diabetes y que tenían también una prediabetes, que es la etapa previa a la aparición de la diabetes, donde los valores de glucosa están elevados por encima de 100 hasta 125, pero todavía no llega a ser una diabetes. Entonces, en estas personas que ya existe una prediabetes, al haber una infección por COVID-19, más la utilización de medicamentos que se utilizan muy frecuentemente en esta enfermedad, como los medicamentos esteroides, que son medicamentos que ayudan a disminuir la inflamación de los pulmones y evitar complicaciones en esta enfermedad. Entonces, estos son factores de riesgo para poder desarrollar la enfermedad. Pero como tal, hasta el día de hoy, repito, no hay estudios que nos digan que el COVID es el causante de una diabetes mellitus, sino que lo que hace es predisponer a la rápida evolución o aparición o descompensación de la enfermedad. Doctora Cintia, buenas noches, le saluda Melvin. En este caso, entonces, aparentemente la diabetes, o diabetes como algunos le mencionan, se tiende a desarrollar más rápido por la COVID-19. En este caso, si alguien ya obtuvo COVID-19 y está desarrollando este padecimiento, ¿qué recomendaciones hace usted, doctora? Siempre lo primero que recomendamos es alimentación balanceada. Comer la cantidad necesaria de frutas, de verduras, de vegetales, una cantidad muy pequeña de carbohidratos y una cantidad adecuada también de proteínas. Los carbohidratos son los que nos predisponen más, junto con los azúcares, a la aparición de esta enfermedad de la diabetes mellitus. Ahora bien, aparte de esto, también se les indica que a estos pacientes que tienen factores de riesgo o que ya tienen una diabetes, la práctica rutinaria de ejercicio, mínimo 30 minutos al día. Y por supuesto, si el paciente ya es diabético, consumir su medicación en el momento que se le ha indicado, ¿verdad? O sea, la dosis y el momento. No puede ser porque a veces sucede que hay pacientes que dicen, yo me siento bien, me dejo de tomar el medicamento. En esto tienen una infección por COVID-19 o por cualquier otra enfermedad, dejan de tomarse el medicamento y entonces la descompensación es aún mayor. ¿Qué sucede si estos pacientes ya están presentando cifras de glucosa elevadas? Pues lo que se les recomienda es acudir inmediatamente a su endocrinólogo para que su endocrinólogo evalúe el tratamiento que usted está utilizando y mire si ese tratamiento está bien puesto o si hay que subir la dosis o si es necesario modificar el tratamiento por otro tratamiento que sea más potente y así pues entonces evitar complicaciones de la diabetes mellitus. Doctora, y finalmente, para la persona que no tenía pensado no sabía de que tenía este padecimiento, ¿qué alarmas se tienen que encender para nosotros darnos cuenta y poner ojo y algo no está funcionando bien en el caso de la diabetes? Los principales síntomas de una diabetes, lastimosamente cuando la diabetes viene comenzando muchas veces no hay sintomatología y la dejamos pasar porque no nos damos cuenta. Los primeritos síntomas por lo general es un poquito del aumento de la sed, pero ahora con estos grandes calores que vivimos en el país, o sea, casi todo el mundo tiene sed a cada rato, entonces es un síntoma que lo vamos dejando desapercibido. Entonces, cuando la diabetes va avanzando, se va presentando esa sed más intensa, se va presentando mucha orinadera, una orina muy abundante, más abundante de lo normal, se va presentando también un aumento del apetito. Usted tiene muchas ganas de comer, pero a la vez usted va perdiendo peso, que es algo bastante contradictorio porque usted come bastante y el peso va perdiendo. Entonces la gente a veces dice, qué bueno, estoy bajando de peso, pero las pérdidas de peso, cuando usted sigue comiendo exactamente igual o come más, son de alerta porque quiere decir que algo no anda bien en el organismo. Otro de los síntomas principales es la picazón, o sea, el que a usted le empiece a picar la espalda, las manos, los pies, los brazos, o en las mujeres que nos empiece a picar o a tener secreción vaginal de color blanquecina. Incluso los hombres también podrían presentarla. Es decir, estas son infecciones vaginales
que se ve muy frecuente. O sea, ya la mujer fue al ginecólogo, se le puso tratamiento 1, 2, 3 veces y la persona no cura la enfermedad, es síntoma de diabetes. O sea, inmediatamente hay que hacer glucosas para ver si hay diagnóstico o no de diabetes. Otra de las sintomatologías son los mareos, la visión borrosa y el dolor de cabeza. Entonces, si usted siente alguno de estos síntomas, mi recomendación es acuda a su médico, acuda a su endocrinólogo para que su endocrinólogo le mande a hacer una serie de exámenes y diagnostique si realmente es usted un caso de diabetes que está comenzando a aparecer la enfermedad. Gracias, doctora. ¿A dónde la podemos ubicar, doctora? Yo laboro en el Centro Urológico Hondureño de 8 de la mañana a 12 del mediodía. Gracias, doctora. Bueno, ahí está la doctora Cintia Ordóñez, quien es endocrinóloga en este tema tan importante que es poder adquirir diabetes a causa de la COVID-19. Muchas gracias, doctora Cintia. A la orden. Feliz noche a todos. 8:10 de la noche. Hoy domingo 6 de marzo del año 2022. Llegamos a ustedes gracias a Bacredomatic en su sección económica. ¿Qué nombre le das a tus ahorros? Cumple Laura, compromiso, vacaciones, llámalo como quieras, lo importante es ahorrar. Bacredomatic, le damos valor a tus ahorros. Vamos con nuestro invitado en nuestra sección económica, traído a ustedes gracias a Bacredomatic. Bacredomatic, ¿qué nombre le das a tus ahorros? Esta noche en nuestra sección económica está con nosotros el ingeniero Fernando Casco, quien es ingeniero en sistemas y administración empresarial y negocios. Ingeniero Casco, buenas noches, qué gusto tenerlo nuevamente en su noticiero Melvin Aeroportuarias y más de Emisoras Unidas. Sí, muy buenas noches, Melvin, muchas gracias, ¿verdad? Y buenas noches a todos los que escuchan de este tan prestigioso programa Melvin Aeroportuarias y más, y sobre todo para tener el placer de hablar sobre temas de índole y de importancia para nacionales e internacionales, aspectos financieros y económicos, perdón. Fernando, entramos de lleno con un tema puntual que seguramente nos interesa a muchos, con un tema que está siendo revolucionario en el mercado financiero, en el sistema financiero, y son las criptomonedas. Pero específicamente queremos consultarle de lleno y de entrada, ingeniero Casco, esta guerra que está sucediendo entre Rusia y Ucrania actualmente en Europa, ¿causará algún impacto en el mercado de las criptomonedas a criterio suyo? Actualmente, Melvin, el impacto ya se brindó. El precio del Bitcoin como criptomoneda más representativa bajó a su nivel más bajo en este último mes, producto del tema de la guerra, ¿verdad? Sabemos de que tiene una naturaleza volátil y especulativa las criptomonedas. Sin embargo, pues el tema de la inversión a través de estos criptoactivos con el tema de la guerra genera más incertidumbre, lo cual retira en inversión y empieza a decaer el valor. Y esto también se puede suponer también con el impacto que está generando a nivel también de la banca centralizada, porque los bancos europeos han decidido excluir a muchos bancos de Rusia de la Sociedad de Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales, el mercado conocido como SWIFT. Esto les ayuda a comunicarse con otros bancos extranjeros a través de intermediaciones, pero al excluirlos, entonces tienen poca comunicación y no han excluido a todos los países, porque si no el impacto a nivel de Europa puede ser muchísimo más grande y al ser así puede haber una crisis mundial económica, ¿verdad? Y en ese punto, en esa, si se puede decir, exclusión o descarte que está haciendo no solo el sistema financiero, sino pues grandes empresas de marcas mundiales que están tomando medidas pues drásticas, si se puede decir, con el gobierno de Rusia. En este caso puede haber una inestabilidad en el sistema financiero de la cripto, como usted lo mencionaba, al descartar a empresas bancarias de Rusia, pues por lo que está sucediendo entre Rusia y Ucrania. Lo que va a llevar es más bien a la inversión de los rusos, llamémoslo así, en el aspecto de las criptomonedas, porque al final son finanzas descentralizadas, o sea, no están bajo la cobertura de bancos centrales o de una regulación. Entonces, esta es otra nueva medida que van a tener que ver los demás países, cómo
poder frenar ese tipo de inversión en criptomonedas por parte de los rusos, porque no hay una ley per se que pueda exigir, digamos, hasta el momento en Europa no existe para que haga una cobertura de esa índole y pueda bloquear inclusive ese tipo de situaciones. Entonces lo que está llevando es quizás a que pasen a este nuevo modelo y que la inversión de este país y de esos, digamos, estas empresas, tal como mencionas, porque hemos visto inclusive el impacto que está generando en muchos empresarios rusos. Para poner un ejemplo así rápido, Roman Abramovich está por vender el Chelsea por el impacto que le está generando, ¿verdad? Entonces, todo esto de la guerra lo que está llevando es orillar y está atacando de manera significativa la parte financiera de este país, para crear una leve desestabilización, pero no sin generar un impacto en todo lo que es a nivel de la Unión Europea y también el resto del mundo, ¿verdad? Hablamos ahorita de específicamente el impacto que va a causar el sistema financiero en Rusia con todo esto. Ahora hablemos para nosotros como hondureños, que seguramente muchos de ustedes están escuchando y están sintonizando de este tema tan importante y pues que está dando de mucho de qué hablar en el sistema financiero, las criptomonedas. En este caso nosotros como hondureños que hemos estado o estamos investigando acerca de este nuevo rubro interesante, muchas personas a nivel nacional e internacional, específicamente los hondureños, ingeniero Casco, ¿cómo va a repercutir e impactar aquí en la moneda cripto en Honduras todo esto que está dando allá en Rusia, entre Rusia y Ucrania? Ok, Melvin. A nivel nacional, digamos, hay inversiones en cripto, pero de personas, no, al menos de empresas probablemente puede existir, pero no son inversiones tan grandes y tan significativas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? No va a haber como que un impacto porque todavía la naturaleza y el crecimiento en nuestro país es muy pírrico, por decir muy leve, muy escaso. Es un mercado, digamos, incipiente y que va creciendo. Apenas hace unos días, también aquí en Melvin Aeroportuario más hablábamos de la bitcoinera, de que estaba abriendo su segundo cajero, y he hablado con Juan Mayen, quien es el CEO de la bitcoinera, y ya están próximos a tener su cuarto cajero, porque son dos en Tegucigalpa y uno en San Pedro Sula, y el cuarto cajero podría estar también en San Pedro Sula. Entonces, esto pues va siendo una parte emergente y no va a haber un impacto todavía, porque hace falta un tema de concientización, cultura, con el aspecto de cómo invertir en cripto, porque no solamente es comprar, sino que ver sus fluctuaciones, en qué momento vender, en qué momento comprar, como una bolsa de valores, solo que este es un mercado alternativo. Ingeniero Casco, agradecemos su comparecencia esta noche, hoy domingo 6 de marzo del año 2022. Agradecemos su comparecencia y habernos acompañado y habernos instruido acerca pues de este impacto que está causando, que va a causar, bueno, está causando ya actualmente entre el conflicto entre Rusia y Ucrania, cómo va a impactar la moneda cripto a nivel internacional. Gracias, ingeniero Casco, a nombre de Melvin Paguada, Santiago Bonilla y Reinaldo Reyes en Controles. Buenas noches, pueblo hondureño. En esta noche está con nosotros don Miguel Mejía, quien es el actual presidente del Citramedis, Sindicato de Trabajadores Médicos y de la Salud de Honduras. Muy buenas noches, don Miguel. Qué gusto tenerlo esta noche en Melvin Aeroportuarios y más. Bienvenido. Buenas noches, Melvin. Y buenas noches también al staff de periodistas que a usted le acompañan en esa radio que es tan prestigiosa en nuestro país y que también trasciende las fronteras patrias. Y un saludo, un abrazo para todos y todas, también para su audiencia. Y estamos pues, comparecemos ante usted pues para darle respuesta a todas las interrogantes que usted pueda realizarnos. Entramos, don Miguel, con la situación pues que se está viviendo actualmente en el país en base a los contratos de, como se dice actualmente, empezando la pandemia con la primera línea de batalla, si se puede decir así, con los doctores, con las enfermeras, con los médicos, con todo este personal de salud. ¿Cómo estamos actualmente con los contratos? ¿Cómo ha sido, si se puede decir y valga la palabra, esta lucha del Citramedis para que sea justo y honorable pues esta labor que está haciendo pues el cuerpo médico a nivel nacional?
Bueno, este ha sido un trabajo muy arduo con el personal que ha estado bajo contrato. Nosotros ayer, precisamente esta semana que estamos ahorita por concluir, hicimos un consultivo regional o consultivo nacional con las coordinadoras regionales y donde hacíamos historia. Como en el 2013 nosotros nos percatamos que el personal que estaba bajo la modalidad de contrato en ese momento no estaba recibiendo el salario mínimo, y que era un grupo muy importante de trabajadores y trabajadoras. En ese momento comenzamos una lucha porque a este personal se le llevara a ganar el salario mínimo. Entre ellos estamos hablando de técnicos en laboratorio, técnicos en anestesia, técnicos en rayos X, personal administrativo, médicos, enfermeras, microbiólogos, etcétera, etcétera. En ese momento el ministro del Trabajo era el ingeniero Carlos Madero, y con ellos pues logramos, a través de la lucha que hicimos asambleas informativas, hicimos movilizaciones a nivel nacional, logramos que este personal se lograra llevar a ganar el salario mínimo. Pero pues, también habíamos identificado que este personal ya en ese momento, hasta con creces, se había ganado pues un derecho de acuerdo al Código del Trabajo para que obtuviera una permanencia. Pero la lógica nos planteaba en ese momento que primero teníamos que hacer una cosa y luego seguir con lo segundo. Y entonces luego continuamos haciendo presión para que este personal obtuviera su permanencia. Y estamos hablando del personal que en ese momento laboraba. Todo ir y venir de esa lucha, pues nos vimos envueltos en la pandemia de la COVID-19. Ya en la pandemia de la COVID-19, mucho personal, había un déficit. La COVID nos planteó que había un déficit de atención en el sistema sanitario, que el sistema sanitario en ese momento no respondía a la demanda que se estaba planteando, indudablemente porque era un sistema sanitario que lo habían venido debilitando, lo habían venido desmantelando, y eso pues ocasionaba que encontraran un sistema sanitario totalmente debilitado en el marco de la pandemia. Sí, sí. Y el gobierno procedió en ese momento a contratar personal para atender la pandemia. Pero en ese momento ningún personal quería ir porque en ese momento claro. había mucha mortalidad de trabajadores sanitarios. Entonces fue cuando en ese momento, como un incentivo, crearon ese decreto 47-2020 para poder motivar al personal que quería contratar para que se integraran a trabajar en el marco de la pandemia de la COVID-19. Fue en ese momento que lo único es que el acuerdo no habla de personal de primera línea. Si se lee detenidamente, nunca esa es una figura jurídica. Entonces, en todo ese marco, nosotros siempre hemos considerado que tanto el personal que estaba por antigüedad como el personal que está en primera línea, y que jurídicamente ese término no existe, pero nosotros hemos estado de acuerdo que sí es, que deben de pasar a permanencia. Unos porque ya tienen una antigüedad acumulada y que en el marco de la pandemia de la COVID-19 tampoco no fue que se fueron para sus casas, no, que también estuvieron atendiendo a la población hondureña de la pandemia. Y los otros porque se integraron a trabajar arriesgando su vida, arriesgando hasta su familia, para hacerle frente a la pandemia. Entonces nosotros hemos considerado siempre que los dos grupos tienen el derecho legal, legítimo, para poder aspirar a una permanencia. Y desde ese punto hemos apoyado a los dos grupos. Ahora nos encontramos con una situación que estamos en una transición de un gobierno, y el gobierno, el anterior gobierno nunca tomó la decisión de dar los acuerdos por nombramiento.
Correcto. Y ya cuando perdieron las elecciones, corrieron a hacer los nombramientos, y eso ocasionó que nos encontrábamos en un periodo de transición y llegara el nuevo ministro y lo retuviera los acuerdos que estaban firmados y no se les entregó a los trabajadores. Pero en ese sentido yo creo que si nos circunscribimos a la comparecencia que hizo el señor ministro en el Congreso Nacional, correcto, el Congreso Nacional de la República, pues yo creo que contundentemente está reconociendo que a los dos grupos hay que reconocerles su acuerdo de nombramiento, porque si no, pues se le viene una demanda al Estado hondureño que podría ser de peores consecuencias. En base a eso, don Miguel, al final se firmaron los contratos, pero hubo tiempo para hacerlo, correcto, y ahora, según entendemos, y pueblo hondureño, los contratos ahí están, y casi que fue a matacaballo, si se puede decir. Nos corrige, por favor, don Miguel, si fue así, firmando contratos a último momento. Sí, es que yo creo que el actual gobierno pensaba seguir jugando con esto, ¿va? Aunque nosotros como organización sindical y como Federación Unitaria de Trabajadores de la Salud de Honduras ya habíamos tomado también la decisión por unanimidad de demandar al Estado hondureño, ¿va? O sea que nosotros, independientemente del gobierno que entrara o que hubiera ganado este gobierno que está actual, o si los anteriores remotamente hubieran quedado, nosotros siempre la demanda la hubiéramos planteado al Estado hondureño si este no hubiera cumplido con el personal que está por contrato, o que en ese momento estaba por contrato, porque ahora recuerde que ya estamos en un periodo de que prácticamente se le está reconociendo el derecho a los dos grupos, ¿va? Tanto a los que tienen antigüedad como a los que le hicieron frente a la pandemia de la COVID-19. Correcto, don Miguel. ¿Y qué mensaje le envía usted a todo este personal de línea de trabajo en función, pues que hoy noche nos están escuchando y están pendientes de la entrevista, como para darles esas palabras de tranquilidad en función de que se está haciendo su máxima la labor en función del Citramedis? Bueno, nosotros hemos estado atentos a lo que ha dicho el ministro, el titular de la Secretaría de Salud, el doctor Matthews. Sí. En el sentido de sus comparecencias a través de los medios de comunicación, estuvimos muy atentos a su comparecencia en el Congreso Nacional y consideramos que hay un reconocimiento pues a este personal. Entonces nosotros en ese sentido pues hemos bajado un poco la guardia con el ánimo de irnos a asambleas informativas, porque nosotros convocamos a consultivos a nivel nacional ya para dar las instrucciones, pero nosotros en la resolución que sacamos en el consultivo regional, en esos consultivos nacionales, fue que momentáneamente se paralizan el acuerdo de irnos a movilización, pero sin de encontrar algún entorpecimiento en el camino que le ponga obstáculos a este proceso, pues nosotros inmediatamente estaríamos convocando a nuestras bases a nivel nacional para que se movilicen de forma integral y de forma contundente a apoyar a los compañeros que están en este proceso. Don Miguel, en base al nuevo gobierno, el lunes de esta semana en la cadena hermana de Televicentro, de aquí, de Emisoras Unidas, en el programa Frente a Frente, estuvimos al pendiente de las declaraciones del ministro de Educación, Daniel Esponda, quien mencionaba el retorno a clases de nuestros niños. En base a eso se manejó también y se mencionó la palabra vacunación para nuestros niños. ¿Qué mensaje envía usted, don Miguel Mejía, como presidente del Citramedis, a todos estos padres de familia que aún no se deciden a enviar a sus hijos a la escuela por X o Y motivo, pero en uno de esos motivos es la vacunación? ¿Qué mensaje le envía usted, don Miguel? Bueno, nosotros consideramos que debe haber un retorno a clases. Lo único que debe ser de forma lo más responsable posible que se pueda realizar. No podemos hacer también un retorno a clases solo por decir que ya se aperturaron estas y que esto nos vaya a crear un mal mayor. Recuerden que los niños también van a la escuela y pueden llevar el virus a los respectivos hogares donde hay personas vulnerables que tienen enfermedades preexistentes
y también hay personas mayores en los hogares, y esto podría derivar en un contagio masivo de la COVID-19 porque la pandemia aún no ha terminado. Eso está en su mejor esplendor, y entonces nosotros consideramos que ahí es vital que a los niños se proceda a inocularlos, también a los maestros, y otro problema que yo miro muy serio, que lo he escuchado denuncias de los dirigentes magisteriales, es que el sistema de las escuelas están abandonadas, los colegios prácticamente están abandonados, no cuentan con agua, que en estos momentos de pandemia es muy indispensable tener agua para estarse lavando permanentemente las manos con jabón, y estas creo que muchas escuelas carecen de ese elemento, de ese líquido tan vital para poder hacer frente a la pandemia COVID-19, y otros elementos que ellos enumeran, como falta de electricidad, falta de conectividad que hay también en los centros, pero ya las situaciones sanitariamente pues no son tan de alta incidencia como la falta de agua para mantener el aseo en las escuelas precisamente, o en los colegios. Y esta situación yo creo que también el gobierno le debe poner manos de la forma más urgente que se pueda, dotar de medidas de bioseguridad a las escuelas, dotarlas de suficientes mascarillas, de suficientes gel, de todo lo que se requiere para implementar las medidas de bioseguridad, y si no, pues proceder también a organizar las comunidades, que sería muy importante que el concurso de la población hondureña también nos unamos para que se le frente también a este retorno responsable de clase. Es necesario hacerlo, pero también es necesario hacerlo con mucha responsabilidad. Correcto, sí, totalmente de acuerdo con sus declaraciones, don Miguel. Bueno, para finalizar, agradecemos su comparecencia esta noche, domingo 6 de marzo, Melvin Aeroportuarias y Más, de Emisoras Unidas. Sus palabras finales, don Miguel, para la ciudadanía, en función pues de la lucha y de la lucha loable que hace el Citramedis. No, muchas gracias, muy agradecido porque usted nos da el espacio ahí en su gustado programa, y en los sucesivos, si usted requiere pues de nuestro concurso, pues nosotros gustosamente le estaremos atendiendo. Muchas gracias, don Miguel Mejía, el actual presidente del Citramedis, el Sindicato de Trabajadores Médicos y de la Salud en Honduras, esta noche en Melvin Aeroportuarias y Más. Hemos presentado Melvin Aeroportuarias y Más. Hasta una próxima audición.